La importancia de la oración en la vida de un creyente. Quiero comenzar con este tema y que lo vamos a ir desarrollando durante estos minutos y quiero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. A veces nos hemos preguntado qué es orar o cómo llego delante de Dios y conversar con Él. Es simple. Orar con Dios es conversar. Es como cuando estamos con un amigo, con un familiar, con alguien y entablamos una conversación. Así de simple es orar con Dios. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestros corazones. Y Él sabe por la necesidad que nosotros tenemos. Tenemos muchas necesidades, tanto espirituales como físicas. Y hoy quiero hablarte de la importancia de la oración en nuestras vidas. Un hijo de Dios sin la oración es como un soldado sin armas. Es como un obrero sin herramientas. A través de la oración podemos pedirle a Dios que nos envíe el Espíritu de verdad, que nos guíe a toda verdad. Jesús nos da unas pautas de cómo debemos orar. Y Él nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 5, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cerrada la puerta de nuestro aposento. Esta es una pauta, esos son los requisitos que Jesús nos da a través de su palabra. Por medio de Jesús podemos llegar delante del trono de la gracia de Dios. A través de Él podemos llegar, porque Él es nuestro intercesor ante Dios. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, que el que interviene o el que intercede por nosotros ante Dios es el mismo Jesucristo. Es el que nos enseñó de cómo orar. Pero primero tenemos que clamar a Dios en el nombre de Jesús. El orar o hablar con Dios nos da la disposición o nos da la posibilidad de pedir dirección, consejo a Dios. Y esto lo podemos conseguir en el libro, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. O sea que a través de Jesucristo podemos llegar delante de Dios y pedir que nos aconseje, que nos ayude en la situación en la cual nos encontremos. Dios siempre va a enviar la respuesta. A través de la oración podemos brindar ayuda a los demás, orar por los demás. También es otra facultad o otra posibilidad que Dios nos ha dado como hijos de orar por los demás, de llevar delante de Dios aquellas peticiones de aquellas personas que están necesitando, ya sea una sanidad, ya sea un empleo, ya sea orar por muchas cosas, por muchas necesidades. Pero Dios nos ha dado esa posibilidad de llegar delante de Él a través de su Hijo Jesucristo, del Señor Jesucristo, y pedir ayuda por los demás. ¡Qué bendición es orar por los demás! ¡Qué bendición! Y Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas los unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué importante es orar por nuestros amigos, qué importante es orar por todo aquel que necesita una oración, que clamemos por ellos. Qué bendición nos da Dios para orar por otros.
Y podemos encontrarlo también en Job, capítulo 42, versículo 10, y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ojo, cuando él hubo orado por sus amigos, Jehová quitó toda aflicción de Job. Vemos la vida de Job como un ejemplo de fe y de perseverancia y de oración constante. Job no la tuvo fácil, pero Dios lo bendijo. Aunque sus amigos se hayan burlado de él, aunque sus amigos lo hayan abandonado, él oró por sus amigos y Dios quitó la aflicción de él. Jesús nos dio ejemplo de cómo vivir en comunión con nuestro Padre o con su Padre. Y muchas veces él se alejaba de la multitud y se iba a orar al monte o a cualquier lugar en secreto, porque él no quería perder la comunión con su Padre. Y esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice: y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, pasó toda la noche conversando con su Padre. Y es uno de los ejemplos que el mismo Jesús nos da, de conversar con su Padre, de orarle. Aún siendo él, teniendo la divinidad de Dios, él iba a conversar con su Padre. Nos daba ejemplos de su comunión con él. La oración tiene que ser constante. La palabra nos dice en 1 de Tesalónicas capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar. Todo el tiempo nosotros tenemos que estar orando, intercediendo, pidiéndole a Dios por algo o por alguien. Es la herramienta que Dios nos ha dado para llegar delante de Él. Un ejemplo de oración constante lo podemos conseguir en el capítulo 12 del libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5, y dice: así Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia sin cesar oración a Dios por él. O sea, que la iglesia estaba orando por Pedro y no paraban de orar por Pedro y le pedían a Dios por su vida, porque lo cuidara ahí en la cárcel. Y aún así Dios contestó esta oración constante que hacía la iglesia en ese tiempo. Y en el versículo 15 dice: y ellos le dijeron, ¿está loca? ¿A quién? A una mujer que dijo Pedro, porque había visto a Pedro en la puerta, pero no le creyeron. Dice, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. O sea, la respuesta de Dios a la oración constante en ese momento. La iglesia oraba por Pedro porque Pedro estaba en la cárcel y hacían oraciones por él. Y Dios le respondió y libertó a Pedro de la cárcel. Qué bendición cuando vemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Por eso la oración tiene que ser constante en todo tiempo. La oración nos puede liberar del afán y de la ansiedad. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Wow. Si no sean conocidas vuestras peticiones y ruego con acción de gracia. O sea, por nada debemos estar afanosos. La oración nos hace libre de la ansiedad y del afán. Por nada debemos estar afanosos. Dios siempre, Él conoce nuestros corazones y sabe de qué tenemos necesidad. Amigo, esta era la enseñanza que te quería dar hoy. Que la oración es importante en nuestras vidas y que debemos procurar entablar esa conversación con Dios. ¿Cuántas soluciones no daríamos si tuviésemos esa comunión, esa intimidad con Dios? Muchas. Y en conclusión quiero decirte que es importante hablar con Dios.
no sé qué religión o qué creencias en la cual creas, pero es importante hablar con Dios. Es importante llegar delante de Él. Aunque Él conozca nuestras necesidades, lo que nosotros anhelamos en nuestros corazones, pero Él quiere escuchar nuestra voz. Él quiere escucharnos de viva voz, lo que necesitamos. Amigo, amiga, Dios te bendiga, Dios te guarde, y invitarte a que te suscribas a este canal y que cada vez que subamos un video tú puedas verlo y que esos videos sean de gran bendición. Gracias, bendiciones a todos.